Hola, hoy nos encontramos con el rabino Yeramiel Barilka, con quien estaremos platicando en torno a la siguiente festividad que vamos a tener, es decir, en torno a Tu B'Av. Bienvenido, rabino Barilka. Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cassandra, y muy buenos días, amigos de Enlace. Para mí ahora se está poniendo dentro de un ratito el sol, es de tarde, para vosotros es de mañana, así que abarcamos un horario muy grande. Aquí estamos, Cassandra, a tus órdenes. Muchísimas gracias, rabino. Rabino Barilka, bueno, para comenzar, quisiera preguntarle, ¿qué es Tu B'Av? Por de pronto vamos a aclarar de que Tu B'Av es apenas una fiestitita así de grande, es decir, no es una fiesta en el sentido de las fechas bíblicas, ni siquiera tiene algún tipo de ritual. Hay una definición que nos habla de que en algún momento se festejaba ese día como el día del perdón. Y eso, si quieres, lo ampliamos más adelante para que todos podamos ponernos de acuerdo a ver si no es una fiesta, ¿qué es? El segundo tema que quiero aclarar es de que el día del 15 del mes de Af, es decir, Tu B'Av, no es el día del amor. Y se ha convertido en el día del amor para muchos por cuestiones comerciales. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta festejar y necesitan en Israel agarrarse de ahí para poder establecer algún tipo de fiesta casamentera. De todas maneras, como el Tu B'Av viene enseguida del 9 de Av, que cierra un periodo de 3 semanas en las cuales no hay bodas, mucha gente acumula las bodas en esa fecha, pero no es una fecha del amor en el sentido clásico del término, ni tampoco es una fecha que se pueda definir por un hecho histórico único. Por lo tanto, antes de avanzar, tenemos que ponernos de acuerdo que si necesitamos muchas razones para explicar una fecha, significa, no le contemos a nadie, que no se tiene muy clara cuál es la verdadera razón, porque si hubiera una razón no son necesarias más. Cuando de pronto se concentra en un día del calendario, se concentra en una cantidad de sucesos acaecidos en distintos momentos de la historia, no nos debería sorprender de que tampoco esos hechos sucedieron exactamente en esa fecha, sino en una fecha muy cercana. 15 de Av, desde el punto de vista del clima en el hemisferio norte, es el momento más álgido. Por lo tanto, es probable que sea derivado de alguna fiesta anterior a la aparición de tal como 15 de Av, como lo conocemos nosotros en el Talmud. No sé si está claro, Cassandra. Sí, sí, no, muy claro. Muchísimas gracias, rabino. Y justo hablando del Talmud, entonces, ¿qué es lo que dice el Talmud? Bueno, antes de tocar la cantidad de fechas que nos trae el Talmud, quiero volver a aclarar en términos generales que si, independientemente si observamos los incidentes individuales para analizar el repertorio del Tu B'Av, el mensaje es explosivo y revela nada menos que hay constantes en la historia y en la historia judía en particular, y podemos pensar también que se está dirigiendo a la nación judía en nuestro tiempo, tiempos terribles porque coinciden con una guerra cuyo final no se ve, coinciden en momentos en los cuales nosotros tenemos rehenes y que hemos visto las fotografías por si teníamos algún tipo de dudas, hambreados, ocultos del sol, vigilados, encadenados, aislados, con pésimos alimentos, a punto de morirse sin atención médica. Son días muy difíciles para la historia judía que se está escribiendo en estos momentos. Pero de esa historia antigua de la fecha a hoy, podemos tener la garantía de que lo que en su momento dijeron los profetas y que se hizo realidad con el establecimiento del Estado de Israel, también se va a hacer realidad en el futuro. Entonces, a tu pregunta, muy concretamente, hay 6 eventos importantes
que no necesariamente están relacionados entre sí, que ocurrieron 15 de Av en diferentes generaciones. La primera fue una experiencia del pueblo judío en el desierto. Cuando salimos durante el éxodo de Egipto, enviamos exploradores. Moisés envió exploradores que se negaron en su informe a decir de que era bueno ingresar a la tierra de Israel. Y fueron sentenciados a morir durante un periodo de 40 años. A los 40 años el castigo se había apagado en su totalidad. ¿Y qué había sucedido? Esto es algo que muy poca gente tiene conciencia, que cada año, el 9 de Av, acordémonos que el 9 de Av fue hace muy pocos días atrás, fue el domingo de la semana pasada, el 9 de Av, el aniversario de la rebelión de los exploradores, los hombres que se habían negado a entrar a la tierra cavaban sus tumbas. Y cada 15 del mes de Av yacían en ellas, en sus propias tumbas, toda la noche. Y alrededor de 15.000 morían cada año. Los sobrevivientes se quedaban ahí porque entraban el 9 de Av esperando morirse ahí, pero esperaban hasta el 15 de Av a ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque a lo mejor se habían equivocado en la cuenta calendaria, a lo mejor no sabían leerla, pero cuando ya estábamos en el 15 con luna plena, sabían ellos que no se iban a morir, por lo tanto salían y volvían a la casa y esperaban un año para que el 9 del mes de Av vuelvan a cavar sus tumbas y esperar morir ahí. Por lo tanto, todos los que sobrevivían hacían una gran fiesta y un gran agradecimiento a Dios porque podían quedar con vida. Es decir, este es un primer hecho generativo de una cantidad de hechos desconectados que vamos a seguir enumerando. No sé si está claro. En Sí, 3 palabras, castigo a los exploradores que aconsejaron al pueblo que no debían entrar a Israel porque era una tierra muy difícil, que iba a haber guerras, etcétera, y que no se iban a poder ganar las guerras. Por lo tanto, el castigo era que debían morir, y sabiendo que iban a morir, preparaban sus propias tumbas. No morían, los que morían los sepultaban en sus propias tumbas. Los otros salían a festejar. Ahí es aparentemente el origen más antiguo de esa fecha. Ahora bien, ese fue el primer antecedente. El segundo antecedente, muy cercano, fue que se permitió que hombres y mujeres de tribus diferentes, el pueblo judío estaba dividido en tribus, en 12 tribus, y lo que se trataba era de que los hombres y las mujeres se casasen dentro de su propia tribu. ¿Por qué? Porque las tierras se repartían según la tribu. Y un buen día aparecieron 5 señoritas, hijas de un señor Tzlofá, todo eso aparece en la Biblia, y alegaron que ellas querían una parte de la heredad de sus padres. Pero como eran mujeres y la heredad se daba por el lado de los hombres, iban a quedar despojadas. Un 15 de Av se autorizó la transferencia de tierras entre las tribus. Es decir, si una mujer de la tribu A tenía una parcela de tierra y se casaba con un hombre de la tribu B, corría el riesgo de que parte de la tierra de la tribu A fuera transferida a la tribu B. Esta ordenanza era vinculante para la primera generación. La restricción se levantó el 15 de Av y se consideró un motivo de celebración. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue siempre pequeño y la posibilidad de poder elegir pareja con gente de otra tribu era un hecho fundacional, independientemente de que era un derecho que las mujeres habían ganado en un pleito frente a Moisés. Esta es la segunda causa. ¿Qué me dices, Cassandra? qué interesante, Rabino Barilka, saber estos antecedentes. Y sobre todo porque está muy relacionada esta festividad. Vamos, ¿no? Ahorita estoy cayendo en cuenta que lo relacionamos mucho como lo que nosotros acá le llamamos el Día de San Valentín. Y estoy Ahora viendo vamos, que ahora vamos y lo voy a aclarar porque todavía tenemos
varias razones más de festejo del 15 de Av. Nosotros relacionamos con el 15, con el 14, ¿cuándo es? El 14 de febrero, ¿verdad? Exactamente. Es muy interesante que eso quizás tú no sepas, pero casi hace 40 y algo de años atrás dirigí un colegio en la Ciudad de México, el Colegio IADM. Y mi sorpresa, yo venía de la Argentina, que en febrero no había clases, porque en Argentina era terminándose en esa fecha las vacaciones de verano, las clases empezaban en marzo. Pero en México estábamos a punto de terminar el año lectivo y veo que llega la fecha, que para mí no tenía ningún significado, y los muchachos de la prepa y las niñas de la prepa empezaron a traer flores y a cambiar entre ellos, y les pregunté, ¿qué están haciendo? Entonces me dijeron, estamos celebrando el día de San Valentín. El día de San Valentín en un colegio judío, ustedes están festejando la fecha de un santo. Y me miraron sin haberse percibido siquiera que Valentín, en definitiva, era un personaje histórico de la Iglesia y que a partir de ahí, yo les dije, muchachos, no es día de festejo judío. ¿Por qué? Porque por primera vez empezó a festejarse San Valentín en el 496 por un decreto del Papa Gelasio I, y fue celebrada el 14 de febrero por la Iglesia Católica Romana en conmemoración de uno o todos los tres hombres llamados Valentín que vivieron a finales del siglo III y fueron martirizados durante el reinado del emperador Claudio II. Entonces, no soy yo quien tiene que explicar la historia de los santos cristianos, y menos en el poco tiempo que tenemos nosotros, pero sí es interesante de que con el correr del tiempo adjudicaron a este santo cristiano su deseo de que la gente se case. ¿Y por qué el santo se había ocupado de eso? Porque estaban en guerra. Entonces los gobiernos trataban de que los hombres vayan al frente y las mujeres se quedaban solas, como dice el tango, solas, fané y descangalladas, que no sé lo que quiere decir, pero no es nada bueno, esperando a ver si iban a pescar algún hombre, y muchos de los novios y de los prometidos y de los maridos, igual que la guerra que vivimos hoy, no volvían. Entonces era una fiesta que ordené que había que suprimir. Y era muy difícil que los alumnos me hiciesen caso. Y los adultos, maestros judíos, estaban muy nerviosos porque formaba parte de su tradición, como formaba parte de su tradición, por ejemplo, de festejar el Día de la Madre, el 10 de mayo, que yo traía el Día de la Madre a partir de una fecha calendaria cristiana en el tercer domingo de octubre, en el hemisferio sur, en Argentina, Uruguay, Chile y demás. Y el 10 de mayo es una fecha estadounidense. Yo les decía, señores, ¿qué quiere decir? A la madre hay que festejarla todos los días. Y a la mujer y al hombre que amamos, tenemos que ser lo suficientemente románticos los 365 días del año y no únicamente es. Por lo tanto, aquí, Cassandra, tu oportuna pregunta me llevó a poder explicarle a quienes nos están escuchando esto que parece una contradicción y que no sé qué pasa hoy. Quiero suponer de que en la mayor parte de los colegios judíos la costumbre mayoritaria del lugar y las campañas furibundas de la publicidad en todos los medios que tratan de vender regalitos hagan que no haya nadie que pueda zafar del festejo de San Valentín. Porque si de pronto nosotros formamos una amistad muy bonita y tú esperas que te traiga algo y no te traigo, tú vas a enfadarte. Si tenemos muy buena confianza, me vas a reclamar. Si no tenemos confianza, lo vas a guardar en el corazón. Yo haría lo mismo. Por lo tanto, todos esos días que se han comercializado, no le contemos a nadie, igual que el Día de la Madre,
no me parecían en aquel entonces, hablo de muchos años atrás, educativos. Pero vamos, si me permites, a avanzar un poco más con algo muy escalofriante, no se dice así en español, estoy perdiendo el idioma, con algo trágico, que es otra de las razones del 15 de Av. Y es la prohibición que tomó el pueblo de Israel de que se puedan casar con varones de la tribu de Benjamín, porque hubo un incidente desastroso relatado en el libro de Jueces, al final del libro de Jueces, y ese incidente tiene título de la concubina de la Gibá, es decir, la concubina que vivía en la zona de Jerusalén. ¿Y por qué estoy hablando de un incidente desastroso? Porque el señor que venía con la concubina se encontró de noche que no tenía dónde ir a reposar y un habitante de la zona les dio refugio. En el momento en el cual los vecinos se enteraron de que había ahí un hombre nuevo y una mujer nueva, exigieron el hombre para violarlo. Y invito a quienes son mayores de edad que lean los últimos capítulos bíblicos del libro de los jueces, porque al final negociaron y se llevaron a la mujer. Y a la mañana siguiente su cadáver apareció en la puerta de ese señor que los había acogido. Y entonces el concubino, es decir, la pareja de la señora, la descuartizó y tomó veo en tu rostro que nunca escuchaste esta historia y que resulta repugnante esa historia, ¿verdad? Sí, resulta muy difícil de contar, pero yo suelo no guardar bajo el tapete nada que si la Biblia lo publicó y nos lo hizo saber y nos lo enseñó, algo quiere enseñarnos, ¿verdad? Entonces tomó cada uno de los trozos del cadáver de su mujer y lo envió a cada una de las tribus para decirles, observen muy bien lo que hicieron los de la tribu de Benjamín. Y entonces hubo una especie de lucha donde todas las tribus se unieron para tratar de exterminar a los miembros varones de la tribu de Benjamín, pero no tuvieron éxito. Y nos encontramos, por lo tanto, con que esa tribu había sido expulsada de la comunidad de tribus del pueblo de Israel. Pero esa prohibición fue revocada un 15 de Av, un Tu B'Av, y se revocó de una manera muy simple, que es un antecedente que el Talmud retoma, yéndonos otra vez a tu primera pregunta, diciendo de que se declaró una especie de asueto en el cual las niñas solteras podían ir a los parques, a los bosques, a las vides, a los lugares donde había posibilidad de bailar. Y los muchachos de cualquier tribu podían ir a tratar románticamente de conquistarlas. Y así fue como los miembros de la tribu de Benjamín fueron, nadie les pidió que se identifiquen y formaron parejas. Y es muy interesante una acotación que nos cuenta el Talmud, que las mujeres iban todas vestidas de blanco, pero las mujeres con mucho dinero intercambiaban sus ropas con las mujeres de poco dinero, de manera tal de que los pretendientes no eligiesen a las damas en función de los medios económicos de los padres. Sigue toda una especie de diálogos para tratar de decirnos de que lo único que importa en la elección de una pareja es que la otra persona sea buena gente, que sea una persona que no sea capaz de realizar lo mismo que los miembros de la tribu habían hecho. Y de esa manera se relaciona la fecha del 15 de Av con la fecha del Día del Perdón, diciéndonos de que Dios el Día del Perdón no mira la cuenta del banco de los pecadores, sino que trata a todos por igual y trata de perdonar y de condonar las deudas morales
con la esperanza de que quien las hizo se arrepienta y enmienda su camino por siempre jamás, en una unión muy interesante de dos fechas que aparentemente no tienen nada que ver. Y hay otras causas más que son más breves. Si, no sé si tenemos tiempo, puedo hacer una enumeración y tú me preguntas qué es lo que quieres ampliar, ¿no es cierto? También era una especie de, el 15 de Av, una fecha en la cual los hacheros, es decir, los que trabajaban en los bosques, en la recolección de leña y talaban los árboles, tenían un feriado y lo festejaban. ¿Y por qué? Porque la leña, hasta ese momento, después de los veranos, espero que pronto puedas visitar Israel y sepas qué hermosos veranos tenemos nosotros y qué secos veranos tenemos. Alrededor de esta fecha, puede empezar la lluvia y entonces la madera no iba a servir húmeda para poder ser usada, por ejemplo, en el templo, en el momento en el cual se traían las ofrendas y había que asarlas. Por lo tanto, ese día era un día de gran fiesta de las personas que eran los hacheros. Luego hay otras razones más. Una de ellas es que después de la división de la Tierra Santa, tras la muerte del rey Salomón, se dividieron en dos reinos. El gobernante del reino separatista del norte de Israel estableció puestos de control para evitar que sus ciudadanos peregrinaran al templo sagrado de Jerusalén, que era la capital del reino meridional de Judá, es decir, de Judá del sur. Y entonces tú querías ir al templo a peregrinar, a orar, a ofrecer preces, a estar con la gente en las grandes fiestas de peregrinaciones, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, te habían cerrado el camino. Y ese decreto de Yerabam ben Nebat se suspendió definitivamente un 15 de Av. Por último, aunque podría seguir agregando ciertas cosas, hubo algo muy, muy triste. Por eso decía que es muy escalofriante hablar de esta fecha y hablar que es una fiesta. Fue que en un 15 de Av, las autoridades romanas permitieron que los muertos judíos de la ciudad de Betar fueran sepultados después de un largo periodo de prohibición impuesto por Adriano. Y la fortaleza de Betar fue el último reducto de la rebelión de Bar Kokhba. Cuando cayó era el 9 de Av del año hebreo 3893, que era el año calendario después de la cuenta común del año 133, por ahí del 134. Y Bar Kokhba, que era el líder de esta rebelión, y muchos judíos fueron asesinados con gran crueldad, pero la crueldad mayor fue la prohibición de sepultar a los muertos. Y dice la tradición que los cadáveres no olían, pese a que estaban putrefactos. Y un día 15 de Av, en el año 148, es decir, varios años después, se agregó una bendición a la bendición de acción de gracias después de las comidas para recordar el hecho de que se había autorizado la sepultura de los cadáveres de los héroes que habían caído en la guerra con los romanos. Es decir, como nosotros estamos viendo, tenemos antecedentes muy, muy difíciles, casi todos ellos provocados por la redención de pecados cometidos por los seres humanos. Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer un pensamiento constructivo, diciendo que así como el 15 de Av de alguna manera redimió los errores de nuestros abuelos y tatarabuelos de los tatarabuelos que habían hecho cosas no correctas, así nosotros estamos destinados a que nos perdonen nuestros propios errores. Y el solo hecho de que nosotros nos podamos casar con miembros de cualquier tribu
Cuando tú llegues a Israel vas a darte cuenta que Israel es un país multirracial. Los judíos tienen distintos colores. Vas a encontrarte con güeritos, vas a encontrarte con morenos, vas a encontrarte con gente de piel más que morena, de aquellos que vinieron de Etiopía, que vivieron allí durante Etiopía, o del Yemen. Yemen tienen los judíos que vienen del Yemen. Yemen está de moda porque los amigos del Yemen inventaron al grupo de los hutíes, que se divierte todas las noches enviándonos proyectiles balísticos, lo que hace que suene nuestra alarma y tengamos que levantarnos y que debamos dormir en este calor terrible con pijamas, porque a veces los refugios los compartimos, en nuestro departamento lo compartimos con los vecinos. Y cuando suena la alarma viene el papá, la mamá, los 4 hijos, 2 mujeres, 2 varones, y bueno, yo no los puedo recibir sin pijama, por lo tanto, tengo que dormir en pijama, cosa que me molesta mucho. Y vuelvo a decir de que de pronto nosotros nos podemos casar con cualquier persona que coincida en el pensamiento de la fe. ¿Cómo se entendería el amor dentro del judaísmo? Mira, hay un principio en el judaísmo muy difícil de lograr, que dice, Ve'afta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Y el prototipo del amor humano tiene que partir obligatoriamente del prototipo del amor a Dios, que no tiene cuerpo, que no habla, por lo menos nosotros no lo oímos, que no tiene figura, que no lo podemos representar, sino que es un ente abstracto, y que a partir de ahí, de ese amor que le tenemos que tener, tenemos que seguir sus indicaciones, no porque nos castigue, como a veces algunos padres maltratadores hacen con sus hijos, sino únicamente porque lo queremos. Y si nos dice que tenemos que respetar a nuestros padres, los respetamos porque en ellos vemos reflejado una chispa del amor a Dios. Y cuando nosotros hablamos del amor hacia nuestras parejas, estamos en lo mismo, estamos en una totalidad de entrega en la cual somos iguales, donde no hay alguien que esté arriba ni esté abajo, y que lo único que nos une en el bien y en los momentos difíciles, y nosotros aprendemos a amar más de una vez en los momentos difíciles y no en los momentos del romanticismo, porque es muy fácil, como el día de Valentín, amarnos entregando una hermosa flor o un reloj muy caro a quien queremos y le compramos el amor y le compramos la devoción y momentito, para el judaísmo lo que se necesita es algo más. Y tenemos a partir de ahí las escrituras de los sabios rabínicos hablan de la necesidad del romanticismo, de qué manera y con qué delicadeza y con qué respeto el hombre debe tratar a la mujer y de qué manera la mujer debe tratar al hombre. Y también nos habla del amor y del amor físico, estableciendo que la relación sexual es algo bueno si lo hacemos dentro de ciertos parámetros que de pronto esa relación sexual empieza a tener valor religioso, no el valor pagano de las bacanales y de los actos de violación de las tribus antiguas en Oriente y también en Mesoamérica, sino a partir de que la unión absoluta nace de los primeros versículos del Génesis, que dice en traducción libre, y abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una única carne, serán una carne, basar ejad. La unión, imagínate por un instante la cópula y vas a darte cuenta como de pronto cada uno de los participantes pierde su personalidad para unirse, pero también hace referencia a la unión espiritual.
a la búsqueda de poder pensar juntos en un ideal de vida para hacer el bien. Y ese amor es el que nos permite seguir creando seres humanos, siendo socios de la divinidad. Porque si no existiese el amor, la cópula, tal cual como se puede hacer hoy día con medios médicos cuando hay necesidad determinada, ya casi no necesitamos hombre o mujer porque lo podemos hacer en laboratorio y hay infinidad de experimentos. Sí, sí, vamos a procrearnos así, pero no vamos a ser seres humanos. Para poder ser seres humanos necesitamos amarnos y los modelos los acabo de expresar. Podríamos hablar muchas horas en particular de cómo eso se tiene que manejar. Ay, y qué tema tan interesante toca ahorita, Rabino, justo, ¿no? Esto de por la ciencia ya podemos seguir reproduciéndonos, ¿no? Si es que me Sí, permite el término, pero qué interesante este tema que toca, que en ese sentido, pues al faltar este elemento tan importante como se entiende el amor, entonces ahí de qué, o sea, ¿qué sería? ¿De qué estaríamos hablando, ¿no? Respecto a estos porque avances de la además el ciencia. amor entre los humanos, en la pareja humana, tal cual como nosotros la consideramos, se traslada a los hijos con una dulzura y una ternura que no hay máquina ni robot que puedan imitarlo. No hay un robot que pueda ir a acariciar a un bebé recién nacido o que pueda tomar al bebé de 10 minutos de corte del cordón umbilical y que lo apoyen sobre el cuerpo semidesnudo de la madre y unir las pieles allí, que nosotros los hombres no podemos entender, aun cuando estuviésemos ahí presentes, porque no podemos sentir esa vibración. Hace 10, 15, 20 minutos atrás, el recién nacido estaba dentro del cuerpo de la madre y era alimentado a partir de los alimentos que la madre consumía y respiraba a través del aparato de respiración de la madre. Y de pronto ahora se separan y nosotros sabemos lo que significa psicológicamente la separación y la búsqueda, el regreso, ¿verdad? Infinita que los humanos tenemos y que muchas veces tenemos que tratar en el psicoanálisis para poder determinar cuáles son los límites de esa pérdida del paraíso interno terrenal que es el cuerpo de la madre. Es tratar de volver de donde nos expulsaron otra vez. Pero no quiero irme a filosofar, sino hablar contestando muy claramente. Es decir, nosotros tenemos, por un lado, el instinto sexual, sin el cual no nos podríamos reproducir, excepto en otra creación, ¿verdad? Donde los óvulos y los espermatozoides estarían volando en un auto conducido por sí mismos y se unirían ahí, qué lindo, y el mundo después vería todas esas cosas convertidas en seres humanos que a lo mejor tienen un corazón que funciona, pero que no tienen un corazón de sentimiento. Mientras que lo que nosotros queremos para transmitir también el amor, que es imposible de entenderlo hasta que uno se enfrenta, colocándolo enfrente, ¿verdad? A la misma divinidad, ¿verdad? Que me guía, que me ilumina, que me asiste en momentos de dolor, de pánico y de miedo, y que está ahí, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, aunque yo lo niegue, porque también negarlo es una manera de tenerlo presente. Yo no puedo negar algo que no existe. Si tengo que recurrir a su negación, estoy empezando por afirmarlo y nombrarlo, aunque nuestro Dios es innombrable, no tiene nombre. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de seudónimos o yo diría más que nada, de atributos humanos como quisiésemos ver la humanidad, la divinidad. Pero nuestro Dios no tiene nombre, o por lo menos no lo sabemos. Aparentemente, según la tradición, únicamente el sumo sacerdote una vez en el año en Yom Kippur entraba en el Sancta Sanctorum y podía pronunciar el nombre inefable de las 4 letras que no sabemos cómo pronunciarlo y que nos divertimos encontrándolo en las Biblias en español y en inglés
Los ingleses resuelven el problema con la palabra lord, pero nosotros en las traducciones aparece de pronto Jehová, que es una mala formación de un juego de letras hebreas y los signos de puntuación, o Yahvé, etcétera, pero ni nosotros mismos en las plegarias decimos el nombre de las 4 letras. Escribimos las 4 letras en el devocionario, en el libro de los rezos, pero la palabra que usamos es mi Señor. Claro. Y, Rabino, y un poco me gustaría preguntarle un tema que quiero abordar en torno a esta conversación. Y dentro del judaísmo, ¿qué pasa con el divorcio? Lo que quiero decir es, ¿alguien se puede casar más de una vez? Sí, el, la Torá, nuestra ley, permite la separación en el momento en el cual una pareja no funciona. Y establece todo un mecanismo desde la época de los sabios talmúdicos de cómo debe hacerse el divorcio, de cómo el hombre es el que entrega a la mujer frente a un tribunal, o mejor dicho, frente a testigos, un pergamino que tiene que tener 12 renglones. Y los hombres nos podemos casar y divorciar todos los días. Yo me puedo casar hoy y divorciarme mañana, y volver a casarme mañana y volver a divorciarme. La mujer no puede casarse y divorciarse y volver a casarse el mismo día, porque hay que ver si se embaraza, por lo tanto tenemos que saber el origen de ese embarazo. Entonces hay un plazo establecido en el cual la mujer tiene que esperar hasta poder formar otra pareja. Y hay algunas limitaciones para los sacerdotes, los Kohanim, particularmente para los sumos sacerdotes, pensando en la necesidad de que no pueda alguien ir por la calle y verlo con una mujer que había sido poseída por otro hombre en un matrimonio del cual se divorció o enviudó, y que de pronto digan, mira, qué bueno, hoy nuestro sumo sacerdote se acaba de casar con la esposa de fulano de tal. Y entonces no es elegante, así lo llamo yo. Hay otras razones, otra vez teológicas, que podríamos analizar, pero hay mucha libertad. Y dado que hay mucha libertad, el resultado de los matrimonios, por lo general, cuando el hombre y o la mujer saben que pueden salir del vínculo cuando las cosas van mal, hacen todo lo posible para mantener el vínculo sin necesidad de estar atados a las cadenas de la obligatoriedad de ser casados hasta que la muerte nos separe, cuando la Iglesia Católica, hasta el día de hoy, habla de la indivisibilidad del matrimonio. Y eso provoca que muchas veces personas que se odian y que son respetuosas de las tradiciones tengan que estar con alguien que no aman. Y para nosotros eso no necesariamente se tiene que dar así. Si el acto de unión se hizo con amor, vamos a tratar de que la separación, cuando no hay amor, se haga con amor, para que cada uno de quienes se separen puedan construir con amor una nueva pareja. Y si fracasaron, volver a intentarlo, porque lo importante es que en la convivencia puedan estar amándose todo el tiempo. Ah, qué interesante, Rabino. Ok, entonces, realmente, si se lleva a cabo la separación, el divorcio, la mujer queda completamente libre, La mujer bajo queda esto que libre. nos acaba de mencionar. Sí, tiene la prohibición de contraer enlace con un sumo sacerdote, pero en o con un sacerdote, con miembros de la tribu de los Kohanim en hebreo. Pero excepto eso, la mujer está absolutamente libre. Pasan los 3 meses, ¿no es cierto? Es decir, el tiempo prudencial como para poder determinar si se embarazó, si pertenecen a su ex o pertenecen a su nueva pareja.
porque eso tiene también implicaciones económicas, implicaciones sociales, cuestiones de paternidad, hermanos de los hijos anteriores, etcétera. Y la mujer queda libre como un pajarito que se lanza a volar. Ok. No, qué bueno saberlo con todos estos principios que nos está mencionando, Rabino. Y para ir cerrando, Rabino, quisiera preguntarle, vamos a cambiar un poquito el tema, pero también quisiera preguntarle, ¿cuál es la interpretación metafórica que relaciona el día Tuvea con Yom Kippur? Bueno, de alguna forma en el diálogo que hemos mantenido surge, ¿verdad? Si nosotros pensamos que el acto, a mi gusto personal, el más importante es que la igualdad. Es decir, si de pronto, por distintos decretos, hombres y mujeres no podían unirse, aparece Yom Kippur y Yom Kippur todos somos iguales. Si hombres y mujeres en nuestra sociedad miden su valor por el modelo de auto que tienen, o por el reloj de marca que tienen, o por sus ropas de grandes tiendas y por sus zapatos, y por sus trabajos y por sus bienes, ¿verdad? Llega de pronto el día del baile donde hombres y mujeres el 15 de Av salen a los bosques a bailar con las ropas cambiadas. Y yo no sé, Cassandra, si tú eres rica o eres pobre. No sé nada de ti porque no puedo preguntarte y no debo preguntarte tampoco tu estirpe, si provienes del apellido pescador que eran los grandes terratenientes que iban a buscar con los japoneses ballenas, o eres de los pescador que iban con una caña, un anzuelito y una lombricita al río para pescar un pez llamado bagre en Argentina, no sé si en México está ahí, que no se puede comer y lo sacábamos del anzuelo y lo lanzábamos otra vez al agua para que siga viviendo el pobre bicho que lo habíamos tomado. Entonces, el día de Kippur frente a Dios estamos así, Él no nos revisa nuestra carta ascendente, no nos revisa hijos de quiénes o nietos de quiénes somos. No nos revisa, lo dije hace un ratito también, nuestra cuenta bancaria. El muerto de risa está allí viendo la petulancia de quienes creen que porque tienen un cargo público o porque tienen un muy buen salario o porque tienen un auto eléctrico de esos nuevos que para poder comprarlo necesitan 20 salarios mínimos de un trabajador de su empresa, que a lo mejor nunca va a poder tener en su vida ese auto y obviamente tampoco va a poder tener su casa y tampoco la casa de su trabajador va a estar ubicada en los barrios y tampoco las casas de campo y las casas conozco México muy bien, he tenido la bendición de residir 17 años, por lo tanto eh, puedo decirte incluso las zonas residenciales, que además cambian porque yo empecé a vivir en México en una zona que era de medio pelo, por decir así. De pronto ahora, con el tiempo, se convirtió en un lugar muy lindo, que es la Condesa. Es decir, que de pronto tú puedes estar en un lugar de medio pelo, como estaba yo ahí pagando una renta que era lo que me alcanzaba con el salario de director para poder pagar. Y de pronto ese departamento, que seguramente está todavía en pie, porque era un departamento, si ya era viejo en mi época, pero seguro no he escuchado que lo hayan tirado abajo. Ahora ese departamento necesita 20 salarios. Yo no podría vivir ahí mismo si trabajase hoy con la misma proporción de salario que me pagaban en su momento. Es decir, de que aquí tenemos nosotros puntos de unión muy interesantes. Y el otro punto de unión es que obviamente si estamos condenados a morir y por alguna razón sobrevivimos, nosotros vamos al día de perdón para poder seguir
pidiéndole a nuestro Señor que nos deje sobrevivir. Si nos toca estar en una guerra como nos toca estar ahora, pedir a Dios que no nos obligue a nuestros soldados a matar a los hijos del enemigo. Eso lo dijo una vez Golda Meir, que ella podía perdonar a nuestros enemigos que quieren nuestra destrucción, porque la guerra de ahora no es una guerra por territorio, sino nació únicamente como el exterminio de las poblaciones de los kibutzim colindantes con la franja de Gaza, donde abrían el vientre, hablo en lenguaje vulgar, de la madre embarazada para sacar el bebé y violar a la madre y matarla, y violar a los niños, y violar a los hombres, y violar a las mujeres, ¿verdad? Entonces, nosotros en toda guerra sabemos que tenemos que luchar para sobrevivir y tenemos que matar cuando vienen a matarnos. Pero yo no puedo perdonar a mis enemigos que me obliguen a mí a matar a sus hijos, a los hijos de ellos. Idiotas, paren el fuego, porque en este caso, por lo menos en estos momentos, nosotros tenemos más fuerza. Entonces, no sigan, devuelvan los cadáveres que tienen y con los cuales nos extorsionan y extorsionan a las madres y a las viudas y a los abuelos que vieron caer a los nietos. Detengan el fuego, permitan que haya un alto al fuego, devuelvan a los jóvenes secuestrados que se están muriendo y traten de establecer una nueva vida para que los hijos de ellos, de nuestros contendientes, puedan vivir, que es lo que es mi sueño. No solamente que nuestros hijos vivan, también que los hijos de nuestros contendientes vivan para poder construir un mundo mejor. Muchas gracias por sus palabras, Rabino A ti, Barilka. Cassandra, gracias a Enlace por haberme invitado. Y aquí estamos. Aprovecho para saludar a mis exalumnos y a mis amigos de México y a toda la maravillosa sociedad del pueblo de México que me acogió, me permitió trabajar con libertad, que me enseñó mucho de lo poco que sé. Fíjate lo que acabo de decir, mucho de lo poco que sé lo aprendí gracias al pueblo mexicano. Y si hubiera quedado unos años más antes de ir a Israel, seguramente hubiera seguido aprendiendo y sigo aprendiendo de las maravillas de ese pueblo con el cual tanto me identifiqué, al grado que muchas veces en la familia hablamos con la entonación mexicana. Gracias, Cassandra, por la oportunidad y que tengamos buenas noticias. Este sábado es el sábado de consuelo y espero que en la lectura del profeta que anuncia nuestro consuelo, comprendan también la lectura y el deseo de que haya consuelo a todos los que sufren por sus heridas, por sus mutilaciones, por la pérdida de los seres queridos, por la pérdida de los bienes, por la falta de casas, por la mudanza, la falta de escuelas para los hijos, para que se cumpla también la profecía que estamos tanto tiempo esperando de una paz para todos. Gracias, Cassandra. Muchas gracias.